Amados hermanos, en esta fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, el Evangelio que la Iglesia manda leer este domingo de la Sagrada Familia nos presenta, como dicen los que saben, las primeras palabras de nuestro Señor que nos transmiten los Evangelios. Está lleno de evangelios apócrifos que hablan de la infancia de Cristo, pero el Espíritu Santo, Dios, no ha querido más que revelar muy pocas cosas de la infancia. Y se es muy sabio eso porque está lleno de exageraciones los evangelios apócrifos. Entonces, al estar lleno de exageraciones, las otras no se saben si son verdad o no. Entonces, lo que sí sabemos es que nuestro Señor, como dice el texto, vivió sumiso a su madre y a su padre adoptivo, a la Santísima Virgen María y a San José. Y lo único que revela Dios es esto. Y las primeras palabras que revela de nuestro Señor cuando tenía 12 años son estas. ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Esas son las primeras palabras que todos los evangelios nos transmiten. Las primeras palabras. Y estas primeras palabras son de importancia, de una especial importancia, dicen los exégetas. ¿Para qué? Para conocer sobre la persona y del Evangelio de nuestro Señor. Al ser las primeras palabras reveladas, pues como dije, lo demás son mezcla de fábulas exageradas, y debe haber cosas, sí, cosas ciertas, pero como no se puede saber, porque Dios no es autor de esos libros, entonces siempre los exégetas y siempre los padres lo tuvieron muy, muy al margen a todo lo que sea los evangelios apócrifos, sobre todo de la infancia, que están llenas de exageraciones, donde nuestro Señor hace muchísimos milagros de siendo niño y cosa que después no coincide con la palabra, porque él mismo le dijo a su madre en las bodas de Caná: todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen adelantó la obra donde él se hizo notorio, donde él se hizo conocer como Mesías, como Hijo de Dios. Bien, después de esa introducción entonces tenemos que estas palabras, las primeras palabras que transmiten los evangelios, de especial importancia para conocer la persona y el evangelio de nuestro Señor, por ser pronunciadas cuando solo tenía 12 años, y en una época en que todavía no había entrado públicamente en sus funciones de Mesías. Muy interesante. Cualquiera hubiera esperado, porque cualquiera que habla con un niño de 12 años, responde conforme a la psicología que tiene el niño de 12 años, por más que sea un poco inteligente. Nadie puede superar la edad que tiene, porque la experiencia se recibe con años, no hay nada que hacerle. Entonces, un niño de 12 años va a responder más inteligente uno que otro, pero va a responder como psicología de un niño de 12 años. Nuestro Señor no tiene esa psicología. Nuestro Señor supera todo lo que nosotros creemos. Por eso se sabe que nuestro Señor tuvo conciencia plena en el primer instante de su concepción, ciertamente. No vamos a meternos ahí, pero habría mucho que decir de eso. La cuestión es que esas primeras palabras, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Nuestro Señor, con solo 12 años, llama aquí a Dios su Padre. Esta forma de llamar su Padre no puede ser encontrada en ninguna forma, no puede ser encuadrada en ninguna forma de expresión del Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento habló de Dios como su Padre. Hablaban de nuestro Padre, en todo caso, los profetas en algún momento. Pero su Padre, así como el único Hijo, más hablando con la Virgen. Porque no recordemos que él está hablando con la Virgen. Él podría haber dicho tranquilamente, sin error: ¿por qué me buscabais? Sabías que tenía que estar en las cosas de nuestro Padre, ya que era, por supuesto, que Dios Padre es Padre de la Virgen María. Sin embargo, él dijo mi Padre. ¿Cómo que la excluye a la Virgen? Porque habla de la filiación divina, que solamente él la tiene. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No puede hablar con error. Es solamente su Padre y no tiene más Hijo único que Jesucristo nuestro Señor. Por eso dicen los exégetas y los teólogos que estas palabras a los 12 años están en la misma línea de todos los demás pasajes en que nuestro Señor dice siempre mi Padre. Por eso la psicología del niño de 12 era la misma
O sea, el concepto que tenía era el mismo de toda su vida. Nunca cambió nuestro Padre, nunca puso nuestro Padre. Es más, cuando los apóstoles le piden que nos enseñe a rezar, les enseña, debes rezar, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice a ellos, no dice, y cuando resucita voy a mi Padre y a vuestro Padre. Hace la diferencia con los apóstoles. Entonces, siempre nuestro Señor habló de mi Padre, nunca en cambio habló de nuestro Padre, de donde hay que concluir, no nosotros, sino con todos los exégetas de todos los tiempos y los teólogos, sobre todo con el exégeta alemán, el padre Smith, que de ahí lo saco, mi Padre no da una expresión de una vivencia de Dios, como puede tener un niño de 12 años adelantado, de especial intensidad, o como tenían los profetas del Antiguo Testamento, sino una conciencia o una revelación de la filiación divina con caracteres exclusivos y únicos. O sea, nuestro Señor no se expresó como se podía expresar un niño de 12 años, aunque tuviera vivos, una expresión viva de religiosidad ante Dios, o incluso los profetas, ¿no? Algo muy superior. Es más todavía que como decíamos, una expresión viva de Dios, especial intensidad en religiosa, sino como una conciencia, o estaba revelando aparte, porque así lo concebía, como una filiación divina con carácter exclusivo y único. Solo Él es el Hijo único de Dios. No hay más nadie, los demás son todos hijos adoptivos. Bien, además, la palabra debo estar en las cosas de mi Padre, ese debo que motivó su permanencia en el templo, porque debo estar, le dijo, por eso se quedó en el templo, y también con ese debo se justifica frente al reproche de su madre. Ese debo estar en las cosas de mi Padre es pues algo más que una simple exigencia del corazón religioso. Jesús niño se declara que aquí, más bien atado a una obediencia a Dios, por ser hijo único, frente a lo que tiene que ceder el deber de la obediencia a los padres, ordenada en el 4º precepto del Decálogo. Entonces vean que nuestro Señor entonces revela su filiación divina y se separa de la Virgen, porque ahí está revelando su filiación divina. El único Hijo es Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda persona de la Santísima Trinidad. No tiene otro Hijo Dios. Otro Hijo natural, digamos así, como así decirlo. Tiene muchos hijos adoptivos, por supuesto. Bien, hasta ahí entonces el padre Smith, exégeta alemán. Entonces, fíjense que nuestro Señor manifiesta por primera vez su filiación divina y su misión. Y tiene que romper los lazos naturales, humanos, con sus familiares, con su familia. Nuestro Señor tenía que ocasionar a sus padres la aflicción que les produjo su permanencia en el templo. Tenía que hacerlo. Debo estar en las cosas de mi Padre, y eso necesariamente iba a traer aflicción a sus padres, sobre todo a su madre, que lo más lo sentía más que todos. Esto se entenderá mejor con otro pasaje bíblico. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, 31-35, dice así, San Marcos: vinieron su madre y sus hermanos y desde afuera le mandaron llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno a él y le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor suyo, dijo: ahí tenéis mi madre y mis hermanos, pues el que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos entonces que nuestro Señor, su persona y su evangelio se diferencian infinitamente del orden natural. Superan completamente el orden natural. Luego entonces, luego de la respuesta que le da el niño Jesús de 12 años a su Santísima Madre y a San José,
El evangelista San Lucas anota que el profundo sentido de la respuesta que le dio nuestro Señor superó incluso a su madre sobre su permanencia en el templo. Fue para ella un enigma, dice, como un misterio impenetrable para todos los hombres, aún para su propia madre. Porque estamos hablando del orden sobrenatural que no llega nadie, ni los ángeles más altos, ni la Santísima Virgen María llega a penetrar el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso la Virgen quedó como en un enigma. María, dice después también, continúa el evangelista, María guardaba en su corazón estas cosas, cuyo profundo sentido no podían ni siquiera ellos comprender aún, y por eso lo hacían objeto de su meditación. Meditaba estas cosas en su corazón. La Virgen, que era inmaculada y que no tenía pecado ni original, ni por lo mismo inclinación al pecado, ni tampoco pecados personales, no se escandalizaba con nuestro Señor como el común de los mortales que ahora vamos a ver. Pero sí era un enigma para ella y ella quedaba entonces como dijimos, suspendida, quedaba en un misterio impenetrable que le llevaba mucho tiempo, por eso le quedaba con años meditando eso en su corazón, preparándose para lo que iba a ser luego, todos los dolores que le iba a ocasionar el niño y luego después nuestro Señor como adulto y por último muriendo en la cruz, las 7 espadas que atravesaron su alma. Pero claro, para la Virgen era un enigma y era motivo de meditación y que conservaba en su corazón. En cambio para los hombres no. Ahora vamos a ver esto. Estos dos textos, tanto el Evangelio de hoy le hemos leído como el que hemos leído recién de San Marcos 3, 31, 35, tienen que iluminarse con otro texto, con la profecía del anciano Simeón, en la presentación del niño Jesús en el templo, San Lucas 2, 34. Dice el texto, Simeón los bendijo y dijo a su madre, he aquí que éste está puesto como caída y elevación de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Entonces, estas palabras, que no son de Simeón, sino que son del Espíritu Santo, porque dice el texto, el Espíritu Santo lo llevó al templo a Simeón, y él hablaba por Simeón. Esta profecía habla de que del pensamiento capital, dice el padre, el exégeta Smith, el exégeta alemán, este es el pensamiento capital, cabeza del Evangelio y de todo el Nuevo Testamento en general. ¿Y qué es eso? Dice, la persona de Jesucristo y su Evangelio es un escándalo, es la nota esencial del Evangelio, es el escándalo ante los mortales. Muy interesante. Que sí, vamos a explicar un poquito eso. El catolicismo, por lo tanto, el catolicismo verdadero es escándalo para los hombres. En general para todos, porque todos tenemos el pecado original. A todos el Evangelio en cierto momento sirve de escándalo, es piedra de tropiezo. Para todos. No hay excepción. Bien, decíamos que el escándalo es la nota esencial de la persona y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y del verdadero cristianismo también. Donde hay verdadero cristianismo, eso trae división, necesariamente. Trae separación entre amigos y amigos, entre amigos y hacen enemigos, entre familiares. Es una piedra de escándalo. Así que no hay que asombrarse. Conociendo el Evangelio, ¿para qué vamos a escandalizarnos? Sino que tenemos que tomarlo con humildad. Voy adelantando. El exégeta lo explica así, pero del judaísmo del tiempo de nuestro Señor, y dice, la manera de presentarse, de hablar, de actuar y lo que exige nuestro Señor es distinta y contraria a la manera de pensar y obrar de los judíos y lo que esperaban del Mesías. Sus preceptos terrenales de la religión y su inmutable ideal religioso no coincidía con la voluntad divina.
Entonces, ¿qué quisieron hacer? No, entonces que Dios se amolde a nosotros. No, dijeron, no, discúlpenme. Si ustedes no se amoldan a la voluntad divina y no superan el escándalo, quedarán en contra de nuestro Señor. Porque nuestro Señor no puede volver atrás porque es Dios. Dios no vuelve atrás, es inmutable. Si no hacéis la voluntad de Dios, quedaréis en contra de Dios. Y Dios os aplastará como una piedra. Aunque sea el judaísmo, aunque sea el mundo moderno, aunque sea todo el mundo completo. El que se choca con Dios va a ser reventado, lo dijo Cristo. El que se encuentra con esta piedra, la piedra lo revienta o lo aplasta. Así dice nuestro Señor. No va a cambiar Dios su voluntad. Debemos nosotros amoldarlos con humildad a la voluntad de Dios. Y, como dijimos al principio, es escándalo para nosotros. ¿Cómo Dios me puede pedir esto? ¿Cómo Dios me puede pedir tanto? Eso va en contra de mi derecho de ser humano, como dicen hoy en día. O yo, mi dignidad. No, Dios pide todo. Todo pide. Y bueno, entonces, si no lo aceptamos, será entonces causa de caída, como dice. Para algunos de caída, para otros de levantamiento. Pero para todos es piedra de escándalo. Vamos a explicar rápidamente, o sigamos explicando esto. Entonces el exégeta explicando el judaísmo, nosotros lo aplicamos también a todos los siglos. Por eso el Mesías verdadero y su evangelio es motivo de escándalo. Este carácter escandaloso de la forma de manifestarse, de lo que exige de su persona, de todo su evangelio, responde precisamente a la voluntad divina. No puede ceder la voluntad divina. O cedemos nosotros y nos amoldamos a la voluntad divina, o nos ponemos en contra. Por eso con Cristo no hay término medio, o a favor o en contra. Se posicionan todos. Todos se tienen que posicionar. Todos tienen que tomar una decisión. Si llegan al estado de hombre adulto, tendrán que posicionarse ante Cristo. Y no les libra ningún grupo, aunque estén en los mejores grupos, estén en la tradición. Hay que posicionarse con respecto a su persona y a su evangelio. Y lo primero que causa es escándalo. Y para algunos entonces, caída, y para otros elevación. Todo el evangelio, todo su persona y todo el evangelio debe defraudar y provocar una violenta repulsa en el hombre natural. El hombre que es natural, el hombre que es mundano, hay una violenta repulsa a todo eso. Que no piensa los pensamientos de Dios, como muy bien lo dice San Mateo 8:33, donde ese momento nuestro Señor se lo hace vivir a nada más y nada menos que a San Pedro. Lo hace pasar por ese momento. Todos tienen que pasar por ese momento. Recordemos ese pasaje bíblico. Dice así. A ver si lo encuentro. Creí que lo había encontrado. Sí. Lo encontré. San Marcos 8:33. Pero Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, no a Simón, a Pedro. Ya le había cambiado el nombre, a la piedra. Reprendió a la piedra y le dijo: quítate de mi presencia, Satanás, porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Se escandalizó ante la cruz. Claro, como primer movimiento le dije: no, Señor, no vamos a permitir esto. No, se escandalizó y nuestro Señor lo puso en vereda, le dio oportunidad, como nos da siempre a nosotros, ciertamente. Y notemos eso, no lo llama Simón como en otras partes, no, Pedro, piedra. No piensas como los hombres, tienes que pensar como Dios. Dios, sus pensamientos son infinitamente superiores a los nuestros. Todos tenemos que pasar por ese trance y por eso está escrito y grabado en el Evangelio. Se lo hizo pasar, lo demostró a San Pedro. A los otros apóstoles no hace falta que lo demuestre, también lo habrán pasado. Pasó también por ahí el apóstol Tomás y perdió la fe por incrédulo, porque se escandalizó. Bien, entonces decíamos que ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, si su persona y su evangelio deben defraudar y provocan una violenta repulsa en el hombre natural, que no piensa los pensamientos de Dios,
como vimos San Marcos 8:33, y si no se deja mover a la conversión y a la verdad divina, se causa una caída. Por eso hay que dejarse mover a la conversión. Hay que hacer como hizo la Santísima Virgen María. Si bien nos sentimos escandalizados, meditar la cuestión, ¿es lo que Dios me puede pedir? Esta será mi cruz. Acepto, Señor. Solo el hombre humilde y dispuesto a la fe, termina el Padre Smith, lo hará Dios superar este escándalo. Solo el hombre humilde y dispuesto a la fe, y queriéndose conocer la verdad divina, Dios lo hará superar, no le evitará, lo hará superar, como hizo con San Pedro, este escándalo. Porque tarde o temprano hay que decidirse o a favor o en contra de nuestro Señor. Y el padre Filión, comentando este texto, dice así, lo leo completo. Cita Isaías 8, 14, 15, un profeta del Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, que hablaba de esto, decía así: y será santuario, pero también piedra de tropiezo, roca de escándalo para las dos casas de Israel. Será red, lazo para los habitantes de Jerusalén, que no quisieron aceptarlo, entonces será una red, un lazo puesto en el cuello. Muchos tropezarán y caerán y se romperán, serán interlazados y tomados. Ahora continúa Filión. Abramos el Evangelio, especialmente el Evangelio de San Juan, donde el misterio de Jesucristo se encuentra con más detalle. Este es el comentario de las palabras perfectas de Simeón. Oigamos cómo murmura la gente, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Algunos decían, es un buen hombre. Otros decían, no, está engañando a la gente. Sigue. Algunos decían, es el Cristo. Otros decían, no, el Cristo no puede salir de Galilea. Excusas. Por lo tanto, hubo una gran discusión sobre este tema. Este está poseído, dijeron algunos, está loco. ¿Por qué escucharlo más? Otros decían, no son estas palabras de un poseído. Además, continúa Filión, pocos días después de su nacimiento, Jesús ya se encontró en medio de la contradicción. Era ocasión de ruina para Herodes, porque Herodes se definió, se puso a favor del aborto, empezó a matar, después empezó a matar a los niños, se decidió, fue piedra de escándalo para Herodes. Para Herodes fue ruina, ocasión de ruina para Herodes, causa de resurrección para los pastores, que eran simples, pastoreando. Sí, vayamos a Belén, ¿por qué no? Escuchemos, veamos al niño. Para los magos también y para las almas fieles, causa de elevación. Para los simples, para los que no se escandalizaban, pero superaron con la gracia de Dios el escándalo. Continúa Filión y termino. La lucha continúa a lo largo de los siglos. Hoy, dice Filión, más ardiente que nunca. Imagínense si hubiera vivido en esta época. Y durará hasta el fin de los siglos, termina Filión. La humanidad siempre estará dividida en dos campos con respecto a Jesús y a su iglesia. El campo de los amigos y el campo de los enemigos. Sean bautizados o no sean bautizados. No tiene nada que ver. Todos tenemos que pasar por ese momento donde tenemos que decidirnos porque, por ser hombres, por el pecado original, su persona y su evangelio nos causa rechazo, es motivo de escándalo para nosotros. Entonces, preparémonos, cuando nos sentamos escandalizados por lo que Él nos pide, no somos nada, tenemos que decir. Todo lo tenemos de Él, Señor, lo que tú pidas, Señor. Eso es lo que hace que uno entre dentro del plan de la providencia. Pues Dios no manda lo imposible, Dios, dicen los sabios, los santos. Dios no manda lo imposible, pero sí manda cosas difíciles, ¿sí? Eso hay que hablarlo de verdad. Todo el Evangelio es algo difícil. Pero dicen, como San Agustín, que lo hace posible con la oración. Si algo parece difícil, Dios ayuda para que podamos. ¿Cuántas veces decimos, no, esto es imposible? No es imposible. Si no me lo estuviese pidiendo Dios, ciertamente. Se lo pedirá a otro, pero a mí, si lo que me pide a mí no es imposible, el diablo me hace creer que es imposible, como hizo él. Es imposible que a mí, yo, un gran
ángel y con tanta perfección me pida a Dios que me postre delante de Dios hecho hombre. No lo haré, no serviré. Se escandalizó, se fijó, pecó y se condenó. Eso nos tiene que pasar a todos los adultos, tienen que pasar por ese trance. Entonces, y lo vamos a sentir en lo más profundo de nuestra alma. No creerse tan importante, no. Dios me puede pedir todo y mucho más, pero lo que me pide no es imposible. Sí, es difícil, ciertamente, pero lo hace posible con la oración. Dios ayuda para que podamos, dicen los santos. Entonces, para terminar y redondear, la persona de nuestro Señor y su Evangelio es la voluntad divina. Para la Virgen, que no tenía pecado, ni inclinación al pecado de ningún tipo, ni original, ni pecado actual, era difícil también para ella. Fue difícil, ciertamente. Fue enigmático para ella. Por eso ella meditaba estas cosas y las asumía en su corazón. Para el resto de los mortales es piedra de tropiezo, objeto de contradicción, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si aceptamos que el escándalo nos puede llevar a la caída o a ponernos en contra de Cristo, entonces la fe, la humildad hará, con la fe y la humildad Dios hará que superemos el escándalo, moviéndonos a la conversión de la verdad y a plegarnos, a unirnos al plan divino que Él tiene para nosotros, para salvarnos. Estos tiempos son difíciles, tiempos difíciles. Le dijo nuestro Señor a San Pedro, como hemos visto, tú no piensas como Dios, sino como los hombres, o no sientes, traducen otros, tus miras, tus proyectos no son los de Dios, son los de los hombres. Y San Pedro, como era humilde, y como se dio cuenta, porque en público lo frenó en seco, lo llamó Satanás, entonces, en vez de rebelarse y decir, no, yo este no lo sigo más porque me hizo quedar mal delante del prójimo, de mis compañeros, no, era humilde y dijo, bueno, está bien, Señor, tenés razón, no entiendo todavía, ya lo entenderé en algún momento con vuestra gracia, y así, de tumbo en tumbo, llegó a ser San Pedro, el primer papa, pero claro, se vio realmente escandalizado por cuando Cristo le presentó la cruz, así de golpe, en seco. Y como lo corrigió en público, era humilde, dijo, bueno, es el maestro, me corrigió, ¿qué va a hacer? Tendré que cambiar, y bueno, en vez de abandonarlo, continuó, perseveró, y Dios le concedió la gracia, superó el escándalo y la fe que Dios le dio, y el movimiento de la conversión a la verdad lo hizo ser un gran santo, primer papa San Pedro. Dios lo pone para que veamos todos los demás. Es un ejemplo. Pone a la Santísima Virgen María, pero ese ejemplo no iba a servir en el sentido de que ninguno es como ella. Pero sí, todos somos como San Pedro, todos tenemos el pecado original, aunque perdonado por el bautismo, nos queda la inclinación del pecado original. De manera que pidámosle a la Santísima Virgen María que nos concede esa gracia. No nos escandalicemos, y si nos escandalizamos porque sus pensamientos no son los nuestros, obremos con humildad. Dios tiene todos los derechos sobre uno, todos los derechos. Nos ha dado la existencia, puede pedirnos un montón de cosas que a nosotros nos parece imposible. No son imposibles. Son difíciles, sí, son difíciles, pero son posibles si nos lo pide, y con la ayuda de Dios, siendo humilde y con la fe que Él nos da, podemos superar ese escándalo, crecer en la fe y estar preparado para su segunda venida. Y como estos tiempos son particularmente difíciles, por doble motivo, primero porque todo tiempo es difícil, porque todos tenemos que decidirnos ante nuestro Señor si a favor o en contra, aparte son tiempos, como decía San Pablo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles por la apostasía. No entender eso, puede tener el pecado de creer, como le pasó a los judíos, que nuestros planes son más importantes que los de Dios, y por lo mismo seguimos nuestro propio plan, que termina en una ruina total, una ruina eterna, y no seguir el plan de Dios, que termina en la salvación
en la segunda venida. Pidamos a la Santísima Virgen María esa gracia que ella nos conceda. Y ciertamente que para José también fue. No nos olvidemos del pasaje donde él se encontró en ese periodo difícil donde tenía que decidirse si abandonar a la Virgen o quedarse. Dios lo ayudó porque reaccionó muy bien. A él lo ayudó mandando un ángel, a nosotros nos ayuda con su gracia, nos ayuda con las Escrituras, nos ayude entonces con la intercesión de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.